Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1148 del manga, capítulo titulado Ronja, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Ronja, una de las niñas gigantes secuestradas, siendo separada del grupo a la fuerza por el poder de Gunko hasta llevarla a un acantilado. Situación que provoca que el resto de los niños se preocupen mucho por ella y que la muy positiva Ronja deje de serlo en ese mismo instante en el que Gunko informa a Somers de que ya ha llevado a cabo las preparaciones, lo que provoca que Somers agudice el chantaje de salvar a los niños a cambio de quemar la escuela y la biblioteca, dándole a Jarl tan solo 30 segundos para que tome la decisión de qué hacer. Decisión que levanta muchas ampollas entre los gigantes al cada uno tener un punto de vista diferente con respecto a cómo actuar, siendo lo único que les queda suplicar que alguien que esté cerca pueda detener toda esta situación. Momento en el que Oda nos mueve primero con Robin y segundo con Ripley y los piratas gigantes guerreros. De Robin vemos cómo le pide a Chopper que se mantenga oculto mientras le explica que la situación le enerva tanto como para verse obligada a actuar. Mientras que de Ripley y los piratas gigantes guerreros lo que vemos es algo muy similar, decidir dirigirse lo más rápido posible al epicentro del problema. A su vez, Somers sigue con su cháchara, comentando que si deciden quemar la escuela y la biblioteca, tienen completamente prohibido sacar de ahí antes algún libro, puesto que lo que más pretenden es acabar con su cultura e historia. Palabras que hartan tanto a Robin como para finalmente pasar a la acción, usando su clásico palmetazo enorme en barbilla que deja a Somers en el suelo, seguido de su mitiquísimo clutch que lleva a creer a sus nakamas que ha logrado acabar con su enemigo. Pero como buen caballero de Dios, se recompone de su rotura de cuello mientras por el Dendenmushi le informa a Jarl que tan solo le quedan 20 segundos. Afortunadamente, Robin, ya teniendo en cuenta la posibilidad de que Somers fuese inmortal, por lo que Saul le dijo, en lugar de relajarse tras el clutch, continúa con su embestida de ataques, decidiendo esta vez saltar sobre él con su cuerpo entero, incapacitándole por completo y empujándole hacia el vacío consigo misma. No esperándose para nada ni sus propios nakamas ni el propio Somers que estuviese dispuesta a sacrificarse a sí misma, admitiendo el caballero de Dios que ha tenido una muy buena idea, buscando alejarle lo suficiente de los niños para que así el rango de su poder no llegue a ellos y puedan ser liberados. Cumplido al que le sigue su contraataque, generando espinas a través de su propio cuerpo y por ende clavándolas en el cuerpo de Robin. Pero para su sorpresa, esa Robin era un clon a cuerpo completo. Sorpresa que también comparten los Mugiwaras mientras están felices por la verdadera estar junto a ellos intentando liberarles del poder de Gunko, aunque sin mucho éxito. Cuando de repente vuelven a escuchar la voz de Somers vía Dendenmushi, diciéndole a Jarl que tan solo le quedan 10 segundos, mostrándonos Oda cómo el caballero sagrado ha logrado salvarse, generando una espina enorme desde su cuerpo que ha clavado sobre una rama. Para presionarles aún más, obligan a Ronja a hablar, esperando que su miedo a morir les empuje a tomar la decisión que quieren. Pero para sorpresa de absolutamente todo el mundo, Ronja comienza a decir que ama la escuela puesto que es donde sus amigos están. También ama la biblioteca, ya que los libros te hablan acerca de lugares a lo largo de todo el mundo, siguiendo por decir que los profesores le enseñaron una valiosa lección: no causar problemas al resto ni hacer nada que pueda decepcionarles. Y perder la escuela y la biblioteca por evitar que caiga al vacío pondría muy triste a mucha gente, así que cree que debería de caer, para terminar por decir entre lágrimas tras tremendo discurso que no hace falta que se preocupen por ella, que estará bien, puesto que es una chica afortunada que está segura que todo acabará bien.
Palabras que emocionan tanto a todo el mundo, incluyendo al propio Jarl, que acaban teniendo el efecto contrario, ya que en el último segundo cede y da la orden de quemar tanto la escuela como la biblioteca. Momento en el que Oda nos muestra a Ange, Saul y Robin completamente desolados por la resolución a la que Jarl se ha visto obligado a llegar. Desolación que Somers aprovecha para capturar a Robin con sus espinas. Cuando de repente alguien a una velocidad tremendamente alta aparece y le corta el brazo a Somers, pero no de cualquier manera, sino que de una que parece evitar que pueda regenerarlo. Y con Oda mostrándonos que este personaje es un Scopper Yaván tremendamente serio, con Scopper Yaván diciéndole a Somers que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, con Somers completamente cagado por tener enfrente a tremendo monstruo, y con Yaván terminando por cortar el pecho de Somers, es como termina este capítulo. Tremendo capítulo, la verdad, muy ligero, muy directo, muy al grano, con muchos personajes diferentes como protagonistas. Quiero decir, hemos tenido un capítulo donde 3 personajes han hecho una actuación estelar, que son Ronja, Robin y Scopper Yaván. Cada uno a su manera y necesitando mayor o menor tiempo en pantalla, pero los 3 han tenido un auténtico capitulazo para ellos. Y bueno, hablando acerca de ellos, creo que lo que más preguntas nos puede hacer tener es cómo es que parece que Scopper Yaván es capaz de herir a Somers hasta el punto de que Somers no sea capaz de regenerarse, tal y como habíamos visto que había hecho anteriormente Unko mismamente, o bueno, sobre todo en Egghead, los miembros del Gorosei. Se supone no, tiene toda la pinta del mundo de que lo averiguó, es decir, la manera de hacer frente a este tipo de personajes muy probablemente lo averiguó durante God Valley, que recordemos que es donde estuvieron Roger, Garp, Rox, también estuvieron muchísimos tenrubitos y entre ellos también estuvieron varios caballeros de Dios, entre los cuales, viendo lo viejo que es Somers, pues muy probablemente ahí estuviese, y de ahí que Scopper Yaván y Somers pues se hubiesen encontrado previamente. Pero bueno, es muy posible que justo en ese momento en el que se encontraron pues también aprendiesen de su debilidad, a no ser que en Laugh Tale es que te lo pongan. Pero bueno, el punto es que al menos esta inmortalidad, por llamarla de alguna manera, no parece completamente rota, tal y como creo que todos podíamos imaginar, teniendo en cuenta que Oda suele limitar bastante este tipo de habilidades que de base parecen tan poderosas. La cuestión es ¿qué es lo que hace que los ataques de Scopper Yaván, digamos que sí que tengan efecto en Somers? Pues muy probablemente, tal y como algunos de vosotros me habéis comentado tanto por Twitter como en los comentarios de la reacción de ayer, sea cosa del Haki del Rey. Es cierto que aún a día de hoy seguimos sin tener claro si cuando los rayos negros que aparecen es cosa del Haki del Rey o Haki de armadura, puesto que esos rayos negros a veces han aparecido con gente que se supone que no tiene Haki del Rey, pero sí que es cierto que siempre que ha habido choque de Hakis del Rey entre usuarios muy fuertes, sí que han aparecido esos rayos negros. Y en este capítulo, en la recta final, hemos visto cómo de Scopper Yaván, del golpe que le ha dado Scopper Yaván a Somers, ya no solo en el propio lugar de impacto en el cuerpo de Somers, sino que también cerca de Scopper Yaván, estando ya apartado de Somers, han aparecido esos rayos negros. Y en este caso sí que tiene pinta de que sea cosa del Haki del Rey, más aún cuando en Egghead fue el Haki del Rey de Joy Boy lo que logró que las invocaciones de los miembros del Gorosei, digamos, que se echasen para atrás. Es decir, el Haki del Rey claramente tiene más habilidades a la que se nos presentó originalmente. No sé yo hasta qué punto realmente me gustaría que esta fuese
la debilidad de los Caballeros de Dios, del Gorosei y probablemente también de Imo, puesto que realmente quedaría muy limitado la gente que podría ser capaz de derrotar a estos personajes. Mismamente, la mayoría de los Mugiwaras no podrían tener un enfrentamiento en condiciones contra estos personajes, a no ser claro que realmente sí que en lugar de buscar dejarles completamente KO, busquen más neutralizarles y detenerles. Puede ser que en verdad sí que fuese interesante ver batallas con esa vertiente y que no todas fuesen pura fuerza y puro golpe. Pero vaya, si no es el Haki del Rey, no sé yo qué es lo que podría llegar a ser. Supongo que sería algo nuevo que se nos introduciría ahora. La cuestión también está en que, hombre, Scopper Yaban asumo que nos va a explicar cómo ha conseguido herir a Somers y que muy probablemente, creo yo, que va a enseñar al menos a Luffy y a todos los Mugiwaras que pueda, supongo, a usar este poder. Y como digo, la cuestión está en si realmente es algo que vamos a ver en el propio arco del BAF, es decir, vamos a ver después de la resolución de este problema un pequeño arco de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, en el propio arco del BAF, o si simplemente le dirá la clave y, como suele hacer Oda muchas veces, asumimos que los Mugiwaras se entrenan mientras van avanzando de isla en isla en el barco y no llegamos a ver realmente como tal el entrenamiento, o quizás sí que se da en el BAF, pero tampoco llegamos a verlo y más tarde en el futuro lo llegamos a ver vía flashback, como también Oda ha hecho en varias ocasiones. Sea como sea, tengo ganitas, la verdad, de descubrir la verdad en relación a este aspecto. Por cierto, antes de despedirme quería aclarar algo que comenté en la reacción de ayer, y es que pregunté si era la primera vez que veíamos a Robin usar un clon de su cuerpo completo. De por sí es algo que no recordaba exactamente muy bien. De hecho, uno de los momentos que me sonaba un poco que podía ser así es el que muchos me comentasteis, y de hecho es el primero en el que se ocurre, pero por alguna razón digamos que ya mi mente como que lo tiene medio distorsionado y me daba la sensación de que tan solo era como de cintura para arriba, no de cuerpo completo, pero lo he comprobado y sí que es de cuerpo completo. A lo que me refiero es a que en la isla Yojin, cuando Luffy y Jinbe estaban discutiendo o peleándose, Robin puso un clon suyo de cuerpo completo entre ellos, y es cuando se dio el momento gracioso ese de Sanji metiéndose de por medio, recibiendo el golpe de Luffy y Jinbe, y Luffy y Jinbe mutuamente golpeándose. Pero bueno, el punto es que a mí la verdad es que me ha dejado un poquito también sorprendido, porque aunque sí que tenía esa duda, mi duda aumentó más en el momento en el que vi a todos los Mugiwaras sorprenderse de ver a Robin usar ese poder. Quiero decir, todos ellos, no todos ellos, los que estaban ahí, Nami, Brook, Jinbe y Usopp, se creyeron que fue la Robin original la que se tiró con Somers al vacío, y es como, pero vamos a ver, ¿cómo es que a ninguno de vosotros os ha ocurrido que es un clon suyo? Sois sus nakamas, ¿la habéis visto usar ese poder? Creo yo que es una parte un poquito rarita, pero muy probablemente sea más precisamente para generar ese shock en el lector que no recordaba exactamente bien que Robin podía usar un poder como este. De hecho, es bastante gracioso porque yo al principio de cuando eso está ocurriendo, cuando Robin se tira al vacío con Somers, directamente comento que es un clon suyo, pero al ver que los propios Mugiwaras dudan, yo mismo comienzo a dudar de si realmente era un clon suyo o la propia Robin es la que se ha llegado a tirar. Pero bueno, simplemente era para aclarar eso, que Robin sí que previamente ha conseguido invocar clones suyos a cuerpo completo. Lo que sí que creo que no ha conseguido es crear un clon suyo de cuerpo completo de manera gigante. Es decir, algo que sí que hemos visto en varias ocasiones ha sido lo de las extremidades gigantes, como las manos o los brazos, pero cuerpo completo, sin contar la transformación que Robin tiene como tal. Creo que sí que es algo que al menos hasta ahora no hemos llegado a ver.
Pues hasta aquí ha dado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianas, de quienes colorean las imágenes del manga, para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!